Martito. Gracias, buenas tardes. Sabes que me pareció muy interesante la parte en que Martín habló de las cosas que a veces no sabemos de los bibliotecarios, cómo nos ayudan, cómo asesoran, y entonces quiero hacer la mención de la importancia que tiene el propio Martín en la existencia de este y otros muchos proyectos donde es posible abrirlos. Él ha sido extraordinariamente solícito y de verdad es un gran apoyo para todos estos proyectos, con la asistencia de Lourdes Somellán, que también está en esta biblioteca todavía, y también quiero hacer una mención especial a Norma Montero. Norma durante muchos años estuvo directora de diferentes bibliotecas y en todas ellas estuvo apoyando igualmente a proyectos culturales, proyectos literarios de todo tipo, y además fue durante mucho tiempo presidenta del patronato José Martí, que anualmente entrega el premio La Rosa Blanca, del cual me siento orgulloso de haberlo recibido hace aproximadamente una década atrás. No quiero decir con esto que soy viejo, ¿no? Entonces, es muy interesante toda la evolución de la cual estaba hablando Martín. Yo recuerdo que cuando yo llegué a este pueblo, a mediados de los 80, yo manejaba desde Glendale hasta la calle Las Palmas en Hollywood, que había allí una librería, no una biblioteca, sino una librería que vendía periódicos y libros y cosas. Entonces era uno de los pocos lugares que se podía conseguir, por ejemplo, un ejemplar del diario El País de Madrid, con su suplemento cultural Babelia, que es uno de los mejores del mundo. Entonces, El Tiempo de Bogotá, los periódicos mexicanos eran más fácil de conseguir, ¿no? Acá por la comunidad, que había mucha gente, en las librerías México y todo. Pero estos otros de otros lugares que uno quería consultar, había que ir a Las Palmas, había que ir a otro lugar por allá por North Hollywood. Entonces había que pagar $5 por un ejemplar de un periódico que tenía además 5 o 6 días de viejo, ¿no? Comparado con las posibilidades de hoy día de que uno, como decía Martín, toca acá y lo que vamos a enterarnos en un diario mañana por la mañana, pues ya lo vamos, si nos enteramos ahora ya estamos tarde. Eso desde por la mañana ya nosotros tenemos la posibilidad de saber lo que está pasando en el día hasta ese momento en que entremos a internet. La situación que ha creado esto es fabulosa. Sin embargo, hay algunas cosas que el entusiasmo por la vida digital a veces nos nubla la vista, ¿no? La realidad es que los periódicos, hubo una confusión en 2008 con el estallido de la crisis financiera que fue parte de la Gran Recesión, ¿no? Eso fue algo que golpeó a los medios y a las bibliotecas de manera brutal, pero ya venía un proceso de afectación provocado por la revolución tecnológica, ¿no?, de nuestra época, y la confusión se da porque, si bien es cierto que la masa se traslada a internet cada vez más, y yo soy un entusiasta de ello, y realmente he comprado muy pocos periódicos en los últimos años en papel, quiero decir. La realidad es que me asombró saber hace muy poco, en el estado de los medios 2015, que publica el Pew Research Center, es The State of the Media, que hace cada año, a saber que aparentemente se ha creado una especie de estabilización en los periódicos impresos, ¿no? Aún así, 56% de las personas todavía lee en papel impreso. Y en realidad, de esos que leen, apenas 3% lo hacen en el teléfono móvil. Si hablamos con Chris, el hijo de Roberto, que es un millennial, ¿no?,
la generación millennial, va a decir, esta gente están todos locos, ¿no? Porque realmente yo jamás he visto un periódico, es más, no lo he visto. No es que no lo compro, es que jamás he visto un periódico probablemente. Son muy jóvenes. Pero hay una lectoría que se mantiene, un readership, que se mantiene fiel a muchas cosas, ¿no? De la compra de periódicos, igual que de la compra de libros en papel, ¿no? Que quieren tener ese gusto, se va sofisticando la cosa a tal manera que probablemente lleguemos a un día a tener libros muy exquisitos, ¿no? Y tal vez que sean muy caros, ¿no? Como vemos hoy las obras de Picasso de 700 millones de dólares o algo así. No lo sabemos. En realidad, a mí me gusta leer expertos serios de Silicon Valley sobre este tema. Y todo el mundo que tiene un mínimo de seriedad te dice algo muy importante acerca del futuro de estas cosas. Estamos aprendiendo. Yo sé que hay mucha gente en la calle y en internet ganando dinero, haciéndonos creer que saben lo que no saben. Pero verdaderamente hay otros muchos que sí, de muy buena fe, están trabajando duro para integrar ese mundo o hacerlo complementario, el papel con lo digital. A partir de 2008, con la crisis económica, se le crean a los periódicos problemas desastrosos, ¿no? Algunos de ustedes que están aquí presentes lo vivieron en carne propia. Yo también lo viví en la revista El Contacto, la cual cerré, su edición impresa cerré en diciembre de 2010, producto de la crisis, y la mantuve, había estado online desde 1998 y ahí la mantengo, ¿no? La realidad es que no es desde 2008, sino casi desde el comienzo del milenio, los periódicos han perdido el 49% de sus ingresos. Ha sido muy fuerte. Sin embargo, hace unas cuantas semanas atrás, el periodista Andrés Oppenheimer, seguro lo conocerán, es un premio Pulitzer, es un premio Ortega y Gasset, que es un columnista de Miami Herald, pero que tiene un programa de televisión que se ve en toda América Latina a través de CNN en español o a través de otras cadenas latinoamericanas y aquí en Estados Unidos. Hizo un programa que se llamó La Revolución de los YouTubers. Entonces era para hablar del asunto. Y dijo una cosa lo más aproximadamente posible a la realidad. Es esto. Aunque el 80% de las audiencias se han trasladado a Internet, los medios como tales siguen recibiendo el 80% de sus ingresos dentro de las plataformas tradicionales. Hay un problema muy grave de ajuste a el modelo de negocios. ¿Cómo va a funcionar el modelo de negocios en el mundo digital? Sobre todo para los periódicos ha sido muy doloroso, muy doloroso. Intervienen muchos factores, entre ellos que, bueno, pues leer en internet es maravilloso, pero no es lo mismo que leer en papel, ¿no? Y está aquí el capitán Echeverría diciendo nadie vuela más barato, como era en los años 80 y 90. Aquí el banner es una cosa más fugaz, una cosa que no es tan fácil de resolver. Se están haciendo muchos experimentos a ver cómo se puede consolidar un modelo de negocios que pueda ayudarnos. La televisión, que no había presentado grandes problemas, los empieza a tener debido a lo accesible que está el video en internet también. Pero por ahí viene algo que podría ayudar tanto a medios electrónicos como medios impresos, y es el uso del video en materia de ingresos. ¿Por qué? Porque los medios o viven de la publicidad o son públicos y viven de subsidios, ¿no? Entonces, el video se acomoda porque ya hay muchos periódicos que usan video, que no tiene que ver con publicidad, sino para recrear la noticia, también usan videos en sus páginas, ¿no? Y está el reportaje. Una de las cosas que a mí no me acuerdo si en la primera sesión que inauguramos esto hablé de ese tema, pero me apasiona y es esto. En diciembre de 2012, John Branch, un cronista deportivo del New York Times,
hizo una obra maestra que fue inclusive considerada como el periodismo del futuro, ¿no? Entonces, Branch narró la experiencia de 17 patinadores en las montañas cascadas de Washington, a los cuales le vino encima una avalancha de nieve. Preparó un trabajo extraordinario con todos los recursos del momento, es decir, texto, video, animaciones flotantes, extraordinario. Entonces rompe el mito de que la gente no lee, ¿no? O sea, esto, yo que últimamente también estoy bastante vinculado a la televisión. Si uno lo dice, Jackie sabe todo esto. Si uno lo habla, pues piensan que uno está loco en televisión. Porque mucha gente de televisión entiende muy bien el proceso de la lectura y todo, pero otros tienen una cultura únicamente visual. Entonces te dicen, bueno, sí está bonito, ¿no? Está fantástico, pero fíjate que él usa el video, si usa la presentación es que parece una película de Paramount, ¿no? Entra todo así, fantástico, cuando tú entras a la página web, tiene los créditos como si fuera una película, se va a eso y entra el artículo, ¿no? Yo les recomiendo que lo vean. Entonces, cuando él va entrevistando a sobrevivientes de la avalancha, va narrando en texto, con palabras, cosas muy interesantes de lo que pasó, pero el detalle se lo deja a los entrevistados en video. Entonces vas bajando la lectura y de pronto te encuentras un video y es la señora que él está citando, y cuando le das clic, la señora te explica lo que vivió. Y por ahí para abajo sigue, ¿no? Con un concepto de diseño web que se conoce hoy día que se llama parallax windows. Son ventanas parallax que pasan y le dan espacio y se paran por minuto y se van y cosas así. Entonces la gente dice, bueno, fantástico, ¿no? Pues muy bonito y eso, pero seguro la gente no se lee, ¿no? Esa cosa, ¿cuánto tiene eso? Tiene 17.000 palabras, lo cual es una cosa así aproximada a 68 folios, tamaño carta. Entonces, bueno, se escribió el Branch 68 páginas, pero ¿quién habrá leído eso? Bueno, pues las estadísticas del Time dicen que en los primeros 6 días 3 millones de personas leyeron el artículo, vieron todos los componentes del artículo. Quiere decir que hay muchas cosas que suenan extrañas para grupos de personas y otras que suenan normales, ¿no? Es decir, la gente que lee va a seguir leyendo. La gente que no le gusta leer, que nada más ve videos, va a seguir viendo videos. Esto no es más que yo creo que una traducción de la vida real a un mundo digital. La gente que participa en el proceso es la misma. Los que hacen el mundo digital no han traído seres humanos de otros planetas para que se integren a la vida digital, sino que es la misma gente. Soy yo. Si yo no quiero leer, ir hasta Las Palmas otra vez, es porque lo encuentro más cómodo aquí, ¿no? Pero realmente somos los mismos, solo que lo magnifica. Otros dicen, es que hay mucha porquería, y lo cual es cierto, además, en Internet es la misma que había antes, nada más que ahora está digital. ¿Sí? Sí, es una realidad. O sea, y los locos y la pornografía. Yo me divierto mucho porque en ciertos canales de televisión quieren poner a las niñas voluptuosas y contratan así, le dan prioridad a reporteras y a no sé quién, a las que van a dar el clima. Y yo me divierto muchísimo. Entonces te das cuenta que pones porn.com y las ves desnudas y haciendo el amor. No necesitas verla en televisión dando el clima. Es otra era, es otra época, ¿no? Bueno, el asunto es que es un proceso que haya sido largo, porque yo recuerdo que yo empecé en esto con la revista Contacto antes de tener un website, en 1995, un año después que se abrió la edición impresa.
Entonces no se podía poner publicidad ni nada, pero existían cosas medio parecidas a Facebook, que se llamaban los Usenet Newsgroups. Entonces uno colgaba el artículo y tenía un montón de gente que pertenecían a ese grupo de interés, digamos que sea inmigración o cine de Hollywood o lo que fuera, que participaban y comentaban. Y lo único era que no se podían poner imágenes, no se podía poner publicidad, ni tampoco los que lo veían podían hacer retweet o share, ¿no?, hacia otras muchas personas, pero se participaba. Aquello era como, yo lo veo ahora como la edad de piedra de todo esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Era la edad de piedra. Entonces, no, y no hubo Contacto Magazine.com hasta 3 años después, a finales del 98, ¿no? El dilema por la supervivencia del punto de los medios, especialmente de lo que nos ocupa, que es de libros, periódicos y revistas, está en lo que hablamos hace un ratito, en cómo es posible formular un modelo para las bibliotecas. Más o menos el concepto funciona, solo se sustituyen los libros impresos por los libros digitales. Si estoy mal, me corriges. Okay. ¿No? Y se da de esa manera. Un poco en televisión, el comercial que nos pasan, nos los ponen de todas maneras en internet delante. Inclusive hay hasta una oportunidad en muchos casos de que cuando pasen 3, 4 segundos, skip the ad, ¿no? Click on, y uno se quita el comercial de arriba, pero existen muchas facilidades. Los periódicos yo creo que van a tener que acudir a eso, al video, a una mezcla de cosas. Pero se han creado otras muchas posibilidades para el periódico, que es el que más se está sufriendo en este momento, más que los libros, más que todo. Haber perdido en los últimos años el 49% de los ingresos es una cosa muy fuerte. Entonces, según el Pew Center, 36.000 periodistas o personal de salas de redacción han quedado sin trabajo en este periodo. Esto es peor en España, porque es casi la misma cantidad. 33.000, pero España es un país de 45 millones de habitantes y Estados Unidos es un país de 320 millones. O sea que el sufrimiento de los periodistas españoles es verdaderamente muy fuerte. Le están pidiendo a los periodistas que hagan muchas más cosas de las que le pedían antes y les están pagando menos. Como creo que tocamos eso hace un par de sesiones atrás aquí. Hay que tomar fotos, hay que tomar video, hay que escribir, hay que editarse uno mismo, y en fin, pienso yo que esto es un poco temporal, porque hay algunos medios que lo han hecho, las cosas no han ido bien y han empezado despacio a recontratar especialistas en ciertas cosas, porque un redactor no es fotógrafo, un fotógrafo no es un videógrafo, un videógrafo no es un copy editor, un corrector de estilo. Entonces, la confusión es tal que se ha creado muchas cosas y uno ve hasta en medios muy importantes y muy influyentes, uno ve errores que eran imposibles en la época normal, especialmente antes de 2008, antes del estallido de la crisis financiera. Otra fórmula que se ha encontrado, que ha sido muy polémica y ha dejado un mal sabor en algunos, es la llamada, el llamado brand journalism, el periodismo de marca, que significa, y tiene una serie de modalidades como sponsored content, native advertising, que son como primos hermanos. Y esto significa una cosa que ya conocíamos de antes, los public reportajes o los advertorials o los infomercials, y es que se prepara la historia de la empresa, del cliente, lo que él quiera contar, la historia que él quiera contar. Es un storytelling process, ¿no?
en texto, en video, en lo que sea. Y él paga porque se publique y se parezca al contenido que los medios publican. Que no haya, él no le gustaría que hubiese mucha diferencia entre un análisis sobre la decisión de Obama del Tratado Transpacífico que está ocurriendo en estos momentos y la cosa de él de la credit card que es a 0%, etcétera, que esto es pagado. Claro, la Comisión Federal de Comercio del FTC enseguida dijo, tienen que hacer una advertencia al lector que entienda que esto no es lo mismo que esto. Entonces, bueno, se ha elegido poner arriba, esto se está haciendo en español también, poner arriba sponsored, patrocinado, o contenido patrocinado, etc. Pero es una fuente de ingresos que la está usando todo el mundo. AP, Associated Press, Reuters. La primera que se buscó un problema con eso fue la revista The Atlantic, que publicó un enorme artículo, un reportaje especial sobre la Iglesia de la Cienciología. Entonces, claro, salió todo el proceso y todos los demás medios le cayeron encima y entonces tuvieron que pedir disculpas, etc. Y a partir de entonces usan el sponsored content o sponsored story, sponsored article, lo que sea, como una diferencia. Pero además, y esto es bueno que pasa, Google decidió penalizar a los sites que hagan eso sin mostrar la diferencia de una cosa entre una cosa y la otra, lo cual a mí me parece muy bueno porque no confunde al público. Es decir, éticamente a los periódicos les conviene que esa diferencia se haga. En la práctica también, porque nadie quiere ser penalizado por Google, porque muchísima gente, el 80% del tráfico que les llega vía Google, ¿no? A través del Search Engine. Y por el otro lado está el hecho de que hace falta que eso también funcione, porque eso es dinero. Y los medios necesitan dinero. Lo importante es que no se confundan y no engañen al público y se haga como se hacía antes. O sea, les decía yo, oye, esto es un infomercial, ¿no? Esto es un advertorial. Le ponían el de eso a los periódicos, a las revistas. O sea, un reportaje sobre las últimas cosas espectaculares que hacía un Lamborghini de último modelo, y 10 páginas y 400 fotos de aquel carro tan maravilloso. Eso era pagado. Pero lo decía. Bueno, esto es igual, lo dice. La idea es que no se pierda un mecanismo de ingresos que haga sustentable un modelo de negocios para los medios. Eso es en el mundo privado, donde también, por ejemplo, muchos medios, periódicos, etcétera, se han dado cuenta de que usan una serie de recursos para su propia producción que podrían venderle a sus clientes comerciales, como es el caso del diseño gráfico, como es el caso de esto que estamos hablando, de la redacción de un publireportaje, etc. Eso también son mecanismos privados de hacer ingresos para sobrevivir. Y después surge dos puntos, uno que está en la frontera de lo público y privado y es muy nuevo, y otro que siempre ha estado ahí, que es el que el medio sea non-profit, o sea, sin fines de lucro en lugar de ser profit. Y entonces eso da la oportunidad de hacer reportajes especiales de investigación con sponsors